Bueno, muchachos, muy buenas noches. Hablan Carlos y demás ¿Cómo está, profe? compañeros. Buenas noches. Gracias y demás compañeros que luego verán la grabación. Bienvenidos a esta segunda web de la estrategia de inteligencia de negocios. Bueno, muchachos, en la web conferencia en la anterior habíamos comentado que pues uno de los objetivos de la inteligencia de negocios es pasar de las decisiones basadas en la intuición a las decisiones basadas en datos. O sea, si ustedes tal vez recuerdan en el curso de metadatos, allí se hacía énfasis en la importancia de los datos, que los datos son el nuevo tesoro y demás. Pues bien, eso quiere decir que ahora pues desde diferentes tipos de análisis como es la inteligencia de negocios o incluso lo mismo que es basado en inteligencia artificial y demás, estamos ahora viendo cómo pasar a esa toma de decisiones basadas en datos. Y pues desde allí entonces abarcábamos el concepto de inteligencia de negocios. Ese concepto de inteligencia de negocios, pues entonces nos indicaba a nosotros muchas cosas. Como les comentaba, es tanto el software como las metodologías, como la infraestructura y demás. Pero lo interesante es que todo eso nos permite tomar esa información que tenemos allá en nuestras organizaciones, que a veces, y la mayoría de veces es un montón, porque pues casi que pues todas las organizaciones cuentan con algún sistema de registro de información. Puede ser un sistema web, así transaccional, puede ser también captura mediante aplicaciones móviles o los sistemas de escritorio, inclusive mm, cosas como Excel, ¿no? Que de todas maneras tienen información que pueden ser de gran utilidad para la empresa. Pero la idea de la inteligencia de negocios es cómo nosotros de alguna manera consolidamos esa información, cómo la transformamos, cómo la administramos y cómo la creamos para apoyar la toma de decisiones. Es decir, si alguien está pensando, por ejemplo, si abre una nueva sucursal o si la cierra, que en esa decisión que está planeando un área o un gerente, pues nosotros le brindemos información que le pueda servir de soporte desde la inteligencia de negocios. En ese sentido, entonces, la inteligencia de negocios pues nos permite transformar datos sin procesar, ¿sí? En información significativa y útil. Entonces, pero bueno, ¿cuáles serán los datos sin procesar? Los datos sin procesar, entonces son esos datos cuando, por ejemplo, están allí almacenados, imaginémoslos, por ejemplo, en una base de datos, en los que todavía no hemos hecho un análisis como a volumen, a cantidad, un poco más global. Porque si generamos el reporte, pues nos sale el detallado, por ejemplo, de ventas, de cursos que ha tomado un estudiante, ¿sí? De consultas que se han realizado en un paciente o en varios pacientes de una clínica, pero entonces son datos allí como sin procesar y que pues al detalle a veces es difícil analizar y que estos datos sin procesar pues los podamos transformar en información significativa y útil. Hay una diferencia con inteligencia entre la inteligencia de negocios y todo lo que es el aprendizaje automático, machine learning, de pronto ustedes han escuchado esos temas, inteligencia de negocios y demás. Con todo lo que es inteligencia de negocios, nosotros estamos analizando la organización de hacia el pasado, de cómo se comportó hace 6 meses, hace un año, en el anterior trimestre, inclusive cómo se está comportando ahorita, a un corte de una semana, depende pues cada cuánto se actualice una bodega de datos, que es donde vamos a consolidar, por ejemplo, esa información. Entonces es el pasado y el presente. Con todos estos, digamos, algoritmos y modelos de aprendizaje automático, de machine learning, redes neuronales, todo eso, lo que se busca es hacer predicciones. Entonces, por ejemplo, bueno, basados en las ventas históricas que tuvimos en el primer trimestre, entre unas ventas de hace un año, entonces, ¿cómo podemos predecir
que serán las ventas de diciembre de este año. Entonces, por eso aquí tenemos como el gerente, como en una especie de predicción, pero es porque ese tipo de análisis es el que se hace ya un poco más con todas las técnicas de inteligencia artificial. Esas técnicas pues usan modelos matemáticos en los cuales se basa, pero pues muchos de esos modelos están implementados en Python. Pero volviendo a nuestro caso, entonces nosotros desde la inteligencia de negocios estamos como en este primer escenario. ¿Cómo estuvimos desde la organización ahorita y pues unos meses o unos años atrás? Es un análisis un poco más histórico. Y ahí entonces llegamos a algo que se llama la estrategia de inteligencia de negocios, porque todo lo que hagamos en software, chicos, es importante tener que tenga una razón de ser. Que si vamos a implementar algo es bueno, porque seguramente alguna área o alguien necesita de ese sistema. Entonces es importante para nosotros que somos los profesionales del software entender cuál es la necesidad de ese gerente o de esa persona. Y de allí entonces pues viene la estrategia de inteligencia de negocios. Fíjense chicos que nosotros entonces acá desde el punto de vista del ciclo de vida de software y nosotros pues que estamos súper especializados en todo esto porque somos, nuestra tecnología es bien 100% centrada en desarrollo de software, pues nosotros en algún momento de la construcción del software tenemos que hacer el análisis y los requerimientos. Entonces, si recuerdan por allá el curso de requisitos de software, por aquí había un usuario que nos quería solicitar algo y a nosotros nos tocaba mediante diferentes técnicas, pues ver cómo entendíamos cuál era su necesidad. Pues aquí también en todo este sistemas de inteligencia de negocio, nosotros también tenemos que ver cuál es el análisis o esos requerimientos que nosotros le vamos a identificar, pero desde el punto de vista de esos sistemas de inteligencia de negocios. O sea, qué es lo que requieren analizar, cuáles son los reportes que la organización requiere, etcétera. Entonces, también vamos a hacer un proceso de análisis, independiente que sea algo de inteligencia de negocios a nivel de software, es un software de inteligencia de negocios o otro software que nosotros hayamos desarrollado. Entonces, bueno, entonces lo mío será una aplicación móvil. Siempre vamos a pasar por la etapa de análisis y requerimientos. Que incluso yo creo, chicos, que esto es como, pues, digamos, donde más nos debemos potenciar nosotros, porque tal vez ustedes habrán visto en algunos de sus cursos de programación que uno ya se está apoyando mucho en herramientas de inteligencia artificial para programar, pero para poder apoyarse de estas diferentes inteligencias que a veces nos generan parte del código y entender que lo que nos está sugiriendo es correcto, primero debemos entender muy bien aquí cuál es el problema. Si no entendemos el problema, entonces pues de ahí para no vamos a poder avanzar mucho. Entonces, pues lo primero será el análisis y requerimientos. Desde el punto de vista de nosotros que estamos hablando de algo que es inteligencia de negocios para analizar los datos, entonces nosotros vamos a hablar de algo que es la modelización y es porque acá vamos a generar algo que es una bodega de datos que pues se parece en algunos aspectos a una base de datos, pero tiene sus particularidades, pero eso lo veremos en la siguiente etapa, en esta todavía no. Y pues esa bodega de datos que modelamos, nosotros la vamos a desarrollar y pues se liberará en un ambiente de producción y pues se capacitará a los usuarios y se entrega la documentación. Pero pues fíjense que a pesar de que es un sistema de inteligencia de negocios, de todas maneras nosotros tenemos análisis, diseño, desarrollo, liberación del producto y demás. Esas son como de todas maneras las diferentes etapas que tenemos siempre en los diferentes sistemas que nosotros vayamos a construir. La nuestra es una estrategia en el sentido que seguramente en una organización donde nosotros vayamos a implementar un sistema de inteligencia de negocios, pues habrá alguna necesidad de análisis de datos y nosotros tenemos mediante esta estrategia que identificar qué es lo que se requiere y cómo nosotros vamos a ayudar. Este, por ejemplo, escenario de las estrategias de inteligencia de negocios, pues tienen por acá algunas metodologías en las cuales todo esto se basa. Esta que estamos viendo, que es la que pues estamos siguiendo en el curso, es la metodología Kimball.
Entonces, fíjense que siempre vamos a mirar requerimientos, pero ya un poco más a nivel de negocio. Luego vamos a mirar, eh, por ejemplo, productos. Si ya estuviéramos en una empresa en que implementó la bodega de datos en un producto Microsoft, en Azure, en Oracle, porque hay diferentes soluciones. Pero pues eso se tendría que ver ya particularmente pues como a nivel de organización, cuál nos conviene más de acuerdo a lo que nosotros queramos integrar respecto a otros sistemas que estén. Luego sí, entonces venimos con aquí con la parte del modelado, del diseño, todo lo que son sistemas de ETL para cargar esos datos y transformarlos, implementarlos, desarrollarlos y pues mirar aquí también toda la parte de mantenimiento y toda la administración. Pero entonces estos mismos pasos que estamos viendo en nuestra estrategia vienen de acá, de esta metodología de Kimball. Entonces, pues bueno, vamos nosotros en esta etapa que vamos a iniciar, vamos a estar trabajando sobre los requerimientos. Para iniciar entonces nosotros un proyecto de inteligencia de negocios es importante que nosotros identifiquemos qué necesidades de análisis de información hay. ¿Sí? Entonces, qué necesidades de inteligencia de negocios hay. Como yo les comentaba aquí ya nosotros pues tenemos que ser un poco más cercanos como a los gerentes, porque en nuestra formación de otros cursos técnicos nosotros hemos hecho sistemas que capturan el detalle de los datos transaccionales, ¿no? Entonces, en la transacción, cuando alguien inserta un dato, lo actualiza, lo modifica, estos van llevando el detallado. Pero si nosotros estamos pensando, por ejemplo, en la universidad, donde somos como 300.000 estudiantes, imagínense llevar el detallado de, por ejemplo, el ingreso de cada estudiante al campus virtual por fechas y horas. Entonces, quién ingresa, quién no, quién se demora y más. Si lo vamos a ver en detalle, pues, pues verificar, por ejemplo, 300.000 estudiantes en una semana, pues es un montón, como 200, como 2 millones de registros en log. Y eso, digamos, en análisis sería un poco tedioso para a la persona que le toque analizar. Entonces, lo que hacemos es como analizar un poquito desde un punto de vista más global, más macro, ¿no? Entonces, consolidando esa información, podemos ver, por ejemplo, de qué zonas del país son los estudiantes que casi no se conectan al campus. Ah, puede ser que todos sean de la misma zona y vamos a mirar, pero hay una causa. Puede ser que allí no haya conectividad, que todo ese grupo de estudiantes de allí pues tiene algunas cosas particulares, no sé, por ejemplo, están en una zona que es rural, todos acuden, por ejemplo, al punto Vive Digital de su municipio, cosas así. Ese tipo de análisis lo podríamos saber, pero analizándolo en macro, porque si nos ponemos a ver el detalle, o pensemos, por ejemplo, en sistemas de salud, ¿no? Todos los sistemas de salud que analicen atenciones médicas en una de las grandes ciudades del país, de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, pues ver al detalle que le están haciendo a cada paciente sería pues algo dispendioso, entonces por eso ese tipo de análisis macro nos ayuda. Entonces en ese sentido nosotros pues tenemos que pensar de cerca qué necesitan quienes administran volviendo al ejemplo de salud. Supongamos que vamos a mirar, no sé, cómo se están, por ejemplo, qué tanto se solicita de laboratorios en el país en cuanto a cuadros hemáticos y todo ese tipo de laboratorios de control que se hacen los pacientes, glicemia, colesterol, bla, bla, bla. Entonces, para de pronto, no sé, supongamos que el ministerio quisiera de alguna manera ayudar a financiar estos exámenes básicos en una en una orientación preventiva de salud. Entonces, para llegar a pensar, por ejemplo, quienes dirigen qué se requiere, nosotros tendríamos que estar como cerca de sus gerentes. Bueno, qué información es la que necesita y ver qué procesos de negocio y necesidades tienen. ¿No? Por ejemplo, métricas a nivel empresarial. ¿No? Si estamos hablando, por ejemplo, ahora cambiando de otro escenario, supongamos en una cadena de almacenes que esté a nivel nacional, para ver la demanda de productos. Entonces, ¿cuál es el producto que se ha vendido? Si hemos cumplido la venta de metas en este tercer trimestre, ¿cómo nos fue en el segundo? ¿Cómo nos fue en el primer trimestre?
Entonces, esas métricas que nos permiten ver si ya estamos alcanzando algo como organización, también nos las tiene que ayudar la inteligencia de negocios a descubrir. Verificar las necesidades de tecnología en los departamentos, porque a veces entonces uno quisiera hacer estos análisis así macro, entonces todos los departamentos, ¿quién no quisiera tener unos reportes que le ayudaran a facilitar? Pero algunos sí ayudan a la meta de la organización, otros puede ser que no. Entonces hay que ver las necesidades y priorizarlas. Y lo que uno busca es ver qué necesidades del negocio se pueden resolver mediante la inteligencia de negocios. Entonces, por ejemplo, verificar el producto que más se vende, verificar si las promociones son efectivas, verificar si el descuento tuvo algún efecto en ventas. Entonces, todo eso como en preguntas, ¿cuál es la ciudad donde más estamos vendiendo tal producto? ¿Cuál es la zona del país? ¿Cuál es el rango de edades de los compradores de ese producto? Y así entonces pues sabemos cómo orientar una estrategia. Eso pensando en preguntas desde el punto de vista del negocio. Y desde allí entonces lo primero que yo les comentaba es que vamos a ver requerimientos, pero requerimientos de inteligencia de negocios. El requerimiento era una necesidad. Si recuerdan, chicos, ¿qué más recuerdan de los requerimientos ustedes cuando vieron el curso? Alguito que acuerdan. Me pueden escribir por el chat si quieren. Cerca de 17 habían requerimientos funcionales y no funcionales. Sí, exactamente. Muy bien, Blanca. Entonces, hay requerimientos. Partimos del hecho de que el requerimiento es una necesidad, ¿cierto? Entonces, hay una necesidad, un usuario necesita algo y nos dimos cuenta que mediante el software le podemos ayudar a esa necesidad que tiene él para realizar una labor. Y entonces, pues desde allí identificamos que habrá una funcionalidad y unos datos que son requeridos. En el caso concreto de inteligencia de negocios, pues esos requerimientos nos van a permitir ver desde el punto de vista de los datos qué reportes vamos a generar y demás. Aquí entonces vamos a identificar algunos requerimientos que nosotros vamos a identificar. Los primeros son de negocios o genéricos, porque como yo hace un momento les decía, lo interesante de la inteligencia de negocios es que nosotros vamos a estar como muy cerca a las directivas, a los gerentes, que es a quienes les interesa analizar todo este tipo de información. Por ejemplo, si pensamos en los estudiantes que desertan y cómo va el nivel de aprobación y cuántos pierden el curso, cuántos que inician la tecnología de desarrollo de software se gradúan y no solo la tecnología, sino todas las ingenierías y demás, seguramente uno está pensando, esa información me puede interesar al decano. Entonces ya el decano es alguien como de un nivel gerencial al que yo le voy a llegar con mi información, ¿sí? Y con lo que haga el sistema de inteligencia de negocios. Entonces allí hay unos requerimientos que son los requerimientos genéricos o de negocio. Esto es cómo el sistema de inteligencia de negocios me va a ayudar a algo a la organización. Entonces, pues, si yo quiero ver cómo están las ventas, cómo se comportó la matrícula, a direccionar, por ejemplo, los programas de retención de permanencia de estudiantes, yo tendría que ver qué requerimientos de negocio estoy viendo allí. Integrar diferentes sistemas para algo, para ayudar a algo, para verificar, ¿sí? Esto es como muy narrado desde el punto de vista de la organización. Es como hacia el lado del gerente, ¿no? Vea, este sistema de BI le va a servir a usted para analizar estos datos con el objetivo de que tal cosa. Ese es un requerimiento de negocio. Como contar hacia la organización Profe, para que sí, para que va a servir el sistema. Sí, profe, Carlos. eh, en estos requerimientos de negocios genéricos hay que mirar el sector del mercado. Pues no es lo mismo el sector financiero que el sector educativo en el cual usted está, por ejemplo, planteando estos requerimientos de negocio como la sectorizar los estudiantes, la metodología de la universidad se utiliza, se basa en las tecnologías, en las TICs. Muy diferente sería un sector como digamos, el agroindustrial. Entonces, Claro, es a eso que se refiere esos requerimientos generales de sí, negocio. claro. Sí, exactamente ese ejemplo que, por ejemplo, que dije el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo que Carlos acaba de decir. Entonces, por ejemplo, si estamos pensando en algo agroindustrial, no sé,
que nosotros estemos pensando en una empresa productora de palma y que mediante la palma estamos produciendo aceite. Pues, por ejemplo, para Por ejemplo, consumo. ahorita el aguacate que fue un boom en Japón. Me imagino que Sí, más de una empresa piensa cómo empezar a hacer analítica de datos para mirar cómo está la producción en el país, cómo los sistemas de mercadeo, transporte, conservación, todos esos aspectos. claro. Entonces, seguramente si nosotros tuviéramos acá los tres, tuviéramos una empresa que se dedicara a la venta de aguacates o inclusive a la exportación, a nosotros nos gustaría ver y analizar, por ejemplo, seguramente tuvimos alguna meta respecto al año pasado. Uy, vamos a incrementar en un 10% las ventas, vamos a llegar a nuevos mercados o vamos a incrementar en X nuevas ciudades. Alguna meta se puso desde la organización y entonces nosotros en esos requerimientos de negocio lo que queremos es que el sistema nos ayude a. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si la meta es incrementar las ventas, queremos que mediante el sistema de inteligencia nosotros ayudemos a generar los reportes que permitan a la gerencia verificar si las metas en cuanto a ventas se están cumpliendo. Nosotros desde el sistema y desde la analítica, como Carlos acaba de comentar, les brindamos la herramienta para verificar que esas metas que ellos tienen a nivel de negocio se estén cumpliendo o no, que les sea más fácil a la gerencia analizar esto, ¿cierto? Entonces es como esa necesidad desde el punto de vista a lo que se dedica la organización. Eso es lo que nos permite abordar el requerimiento de negocio, como desde el sistema, cómo le vamos a ayudar a lo que ellos quieren hacer. Si la organización se dedica a vender, seguramente necesita analizar sus ventas y el sistema de inteligencia de negocio nos va a ayudar a eso. Pero entonces ya bajamos un poquito aquí a estos funcionales, los que hace un momento nos decía Blanca, estos ya son un poco más con el lenguaje hacia nosotros que somos del área técnica. Entonces, claro, entonces queremos ver que integramos información para ver las ventas, pero desde el punto de vista funcional a nosotros como profesionales del software nos interesa saber estos requerimientos funcionales, qué es lo que nos están pidiendo, qué es lo que debe generar el sistema. Entonces, seguramente ahí es donde entramos a mirar al detalle los reportes que generemos mediante el sistema de inteligencia de negocios que deben hacer. Entonces, el reporte seguramente debe permitir ver, por ejemplo, con el ejemplo de los aguacates, venta por zonas del país, venta, exportaciones por países, exportaciones por trimestres, ¿no? Esto aquí a nivel funcional son más orientados hacia nosotros, hacia el área técnica para poder saber nosotros qué vamos a construir. Es lo que el sistema debe hacer, ¿sí? Entonces, ese es el requerimiento funcional. En el caso de los sistemas de inteligencia de negocios, entonces nosotros tenemos también requerimientos de datos. Eso no los habíamos escuchado antes. Seguramente nosotros habíamos escuchado más los funcionales. Estos datos pues nos permiten ver dónde está la información que yo necesito para todos esos sistemas y de esos reportes que desde el punto de vista de inteligencia de negocios debo construir para facilitar la analítica. Entonces aquí en estos de datos me toca ir a mirar, no, pues la información de, por ejemplo, de las empresas que me compran el aguacate está en tal parte del sistema, los clientes están allí, ¿sí? Toda esa información que yo necesito dependiendo del reporte que vaya a analizar. O si estamos hablando de un sistema académico, entonces la información de las notas y el registro académico del estudiante se encuentra en tal sistema, en tal tabla, porque pues nosotros ya vamos pensando a nivel de nosotros como desarrolladores. Pues claro, me dicen dónde está la información, bueno, ¿de dónde la obtengo? A veces, si nosotros estamos dentro de la misma organización, puede que sepamos esto. Si no, de todas maneras nos toca apoyarnos con compañeros también de tecnología. De pronto, el DBA conozca bien base de datos, de pronto los desarrolladores digan en base de datos hay tal cosa, quienes administren el software, el director de desarrollo, alguien nos guía porque pues todo no lo sabemos nosotros, pero pues de alguna manera sabemos de dónde vamos a obtener esta información. Eso es lo que nosotros llamamos las diferentes fuentes de datos, ¿no? Entonces, una parte de la información está en ese sistema, está almacenándose en una base de datos MySQL, pero otra parte pues la estamos dejando
En un Excel puede darse que estén en un Excel y necesitemos integrar los dos. Pues todo, los usuarios en su día a día utilizan las herramientas que tengan mal alcance y si alguno tiene Excel o Access, pues digamos de aquí para allá, nosotros lo que nos interesa es identificar dónde están esas fuentes de datos e integrarlas. Y vienen los requerimientos no funcionales. Entonces, como Blanca comentaba hace un rato, decía, hay requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Sí se acuerdan de los no funcionales a que hacían referencia? Mm, Pistas, pistas. Bueno, entonces son, La bueno, sí, Carlos, disponibilidad, la disponibilidad, la escalabilidad, muy bien. pues, la interacción, el Sí, intercambio que puede hacer, la interoperabilidad. exactamente. Entonces, todos esos requerimientos son como características del sistema, pero ya no a nivel de cómo va a funcionar o qué es lo que tiene que generar, sino características de calidad. Entonces puede ser la usabilidad, como dice Carlos, porque pues hay sistemas muy chéveres, pero son complejos, no son tan intuitivos de usar. Los tiempos de respuesta, la seguridad, todos esos son aspectos que también debemos contemplar siempre en el desarrollo. A veces no se dicen tan explícitamente cuando nosotros estamos allá reunidos con los usuarios capturando requerimientos, pero pues estos hay que contemplarnos, así no se digan explícitamente, pues seguramente un usuario de primeras no nos va a decir, quiero un tiempo de respuesta óptimo, porque ellos nos hablan de las necesidades desde su punto de vista funcional, yo quiero que el sistema me genere ta, pero pues nosotros esto lo debemos siempre tener presente. Esos requerimientos pues tienen unas técnicas para ser capturados. Entonces pues lo primero antes de capturar los requerimientos es identificar a estos señores, los stakeholders, que no pues finalmente esto quiere decir que estos stakeholders son como todos los que tienen que ver con el sistema que yo voy a construir, sea de software o concretamente en nuestro caso de inteligencia de negocios. Entonces pues todos estos stakeholders son por ejemplo, los usuarios, ¿no? Entonces, el usuario es el que finalmente, para el que va a operar mi software, es el que va a generar el reporte, pero puede ser que también es el tomador de decisión. Alguien dice, vamos a construir el sistema de inteligencia de negocios y es un gerente, un jefe, pero él no lo va a usar, lo va a usar por aquí un analista para ayudarle a este señor a algo. Entonces, el que toma la decisión no necesariamente va a usar el software. Y eso pasa en el mundo del software. De pronto el usuario para quien construimos no necesariamente es el que paga el proyecto, el que autoriza que va, que no va. Estos son eh, por lo general dos personas diferentes. Si la organización es grande, si es pequeñita, pues seguramente pues aquí el usuario dirá, no, lo que yo requiero es tal y tal cosa. Otras personas que debemos tener en cuenta también son los desarrolladores, porque claro, nosotros estamos ya aquí, digamos, en otra lista del software que es analizar los datos, pero nosotros no estamos allá, cuando somos analistas de inteligencia de negocios, no estamos desarrollando en el sentido de que nosotros no somos los que estamos programando eh, el portal web, el sistema transaccional, el que está ya directamente en la base de datos haciendo procedimientos, porque nosotros lo que estamos haciendo es tomando todos esos datos que ellos toman, como que ellos generan mediante esos sistemas como insumo para empezar a facilitar el análisis. Entonces nos toca hablar con nuestros compañeros de desarrollo porque ellos son los que saben cómo están guardando, por ejemplo, lo que yo les decía, eh, dónde está quedando almacenada la información, en qué tablas del sistema, si es un sistema no SQL, entonces dónde debo consultar para obtener la información que requiero para algún reporte en particular. Entonces me toca hablarme con mis compañeros, por ejemplo, a alguien que esté encargado de todo el desarrollo del portal web del sitio. Seguramente es quien me puede dar la información y yo pues solamente es como analista de inteligencia de negocios tomo la información para facilitar y mirar el análisis. O sea, nosotros empezamos desde nuestro punto de partida es, alguien ya hizo los sistemas, se está guardando la información, de ahí para allá pues desconocemos, digamos, todo el nivel de detalle de cómo se hizo, pero nosotros partimos de
ya está la información capturada, está en una base de datos, está en algunos archivos por allí TXT, CSV, Excel. Vamos a integrar esos datos para hacer el análisis sobre esa información. Ese es nuestro punto de partida. También debemos tener en cuenta los legisladores. Entonces, el legislador puede ser, por ejemplo, en un sistema de salud, el ministerio. Entonces, el ministerio dice que ahora en toda información sobre un paciente se almacenar tal y yo requiero en los reportes ver eso. O, por ejemplo, si estamos analizando cosas relacionadas a ventas y demás, seguramente la ley nos dice impuestos, retenciones y demás, y esos también pues son stakeholders que tienen que ver con mi sistema. Entonces a veces nosotros pensamos, no, pues el que tiene que ver es el usuario, pero fíjense que también están los compañeros del área técnica, legisladores, quienes deciden y demás. Entonces, para identificar quiénes son esas personas que tienen que ver con el sistema, existen también algunas técnicas. O sea, primero tendríamos que ver quiénes son y luego cómo obtenemos los requerimientos, ¿no? Pero primero hay que saber quiénes son. Una primera forma de saber quiénes son es a través del organigrama de la organización. Entonces yo en la organización, por ejemplo, si vamos a mirar el área de ventas, entonces aquí tendría que ver, bueno, aquí hay un analista de ventas, aquí pues hay como un jefe de tal cosa y aquí mirar quiénes se involucran con el área para el cual yo voy a construir. Esa puede ser una forma, un organigrama. Si yo no sé bien exactamente con quienes tengo que interactuar, pues lo primero sería como ver el organigrama. Otra técnica para identificar pues estos stakeholders son esta técnica que es como pelando la cebolla. Entonces, seguramente puede ser que yo le pregunte aquí al gerente y él me dice, no, mire, el encargado de ventas es fulanito. Y yo le pregunto a fulanito, pero él me dice, bueno, esa información al detalle la tiene aquí sutanita. Entonces, ellos mismos me van remitiendo a medida que yo necesite verificar algunas cosas de los requerimientos o de la información como tal que requiero analizar. Y eso pues sí es usual, sino que nosotros pues no, digamos desde nuestra día a día, si ya han trabajado en software y si no, cuando lo trabajen, se darán cuenta que en organizaciones que son medianas y grandes, pues esto sí pasa. Le dicen fulanito, sultanito y uno va pues investigando en diferentes áreas. Ya cuando tengo esas personas identificadas, o sea, ya digo, bueno, listo, ya me dijeron que haga el sistema de inteligencia de negocios volviendo al ejemplo, el sistema académico, entonces ya me di cuenta que tengo que preguntarle a solicitar una reunión con el decano, necesito los líderes de los diferentes programas, de las ingenierías, de las tecnologías, creer que ellos requieren. Entonces, ya sabiendo quiénes son las personas involucradas, lo segundo son las técnicas para capturar requerimientos. Entonces, allí es importante como saber escuchar qué es lo que requieren los usuarios, muchachos, porque pasa que el usuario quiere muchas cosas, pero a veces le es difícil contarnos todo. No porque el usuario no quiera, a veces sí pasa que son como un poco reacios a toda la parte de el desarrollo de nuevos sistemas, porque dicen, pues ya, sí, sobre todo si son analistas que están haciendo, imaginemos que, por ejemplo, haya alguien que está haciendo cruces en Excel para generar diferentes reportes y nosotros llegamos, no, le voy a crear un sistema de inteligencia de negocios para facilitarle qué va a pensar la persona. Ay, me quedé sin trabajo por culpa de sus ICs. Esas cosas pueden pasar. Entonces ahí también hay un aspecto como un poco cultural desde el punto de vista que también tengo que sortear allí. Pero además de eso, entonces pues vamos a hacer algunas técnicas para capturar requerimientos. Como les decía, en la vida real capturar requerimientos no es tan fácil porque los usuarios pues no siempre, eh, digamos, ellos van contando la historia como por pedacitos, ¿no? Entonces a medida que se van acordando, ay, sí, y necesito que el sistema me haga esto y me haga esto y me haga esto. Y a veces uno entonces tiene que ser como muy, digamos, muy pillo en el sentido de estarle preguntando también para que el usuario, para ayudarle a recordar, bueno, y también necesitaría
hacer un análisis de la información desde esta otra óptica. Ay, sí, también. Porque de primerazo, pues a veces no lo es. Por eso existen diferentes técnicas para capturar requerimientos, porque una sola, pues a veces es difícil. Una es una lluvia de ideas. Entonces nos sentamos allí todos los interesados, entonces supongamos que nos reunimos con los líderes de programa, con el decano, y entre todos dicen, esto es lo que yo requiero analizar de toda la escuela de ingeniería. Entonces necesitamos analizar quiénes se van, quiénes quedan, bla, 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 y aquí hay lluvia de ideas. Alguien puede decir, no, es que puede ser interesante ver por zonas del país, otro puede decir por acá, no, nos tocaría también hacer un análisis por género para ver si hay una brecha entre estudiantes hombres y mujeres, otro puede decir, en mi programa yo he evidenciado que la edad también influye, y bueno, en fin. Entonces, esta lluvia de ideas nos ayuda como a clarificar y escuchar a todos en cuanto al sistema, qué ideas nos dan o qué necesidades hay. Otra forma en la cual yo puedo capturar requerimientos es que yo como analista, entonces vaya a verificar en documentos qué es lo que hay, porque pues en las organizaciones hay documentos de diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, los ingenieros industriales, ellos son expertos en documentar procesos. Entonces, si yo estoy hablando del aguacate y estoy diciendo que seguramente después de la cosecha tuve que llegar a un almacenamiento en la bodega, después de eso tuve que llegar a un empaque, a una distribución, y después de esto, pues a una venta y demás, todo ese proceso un ingeniero industrial lo representa mediante unos diagramas que son los diagramas de procesos. Y ahí van contando cómo, pues, todo esto que estamos diciendo, por ejemplo, hasta la venta del producto, cómo va realizándose. Entonces nosotros podemos ver esos diagramas de procesos y entender un poquito cómo funciona. ¿M? Todo esto si nadie me ha contado. Puedo también, por ejemplo, ver reportes, ¿no? Lo que yo les decía. Supongamos que Carlos es el analista y allí él saca sus reportes en Excel o en un Access y parte de esa información que él tiene es lo que yo tengo que integrar, más supongamos una base de datos que tenga. Entonces ya con ese reporte yo me hago una idea, mire cómo él está generando tal cosa o alguien me puede decir, eso que hace Carlos es lo que nosotros queremos, mire el reporte tan chévere que él saca trimestralmente de las ventas y las exportaciones. Entonces puede ser que esos reportes me sirvan también de insumo. También, por ejemplo, las páginas web de la organización, los manuales que yo tenga, lo que haya al interior en la intranet, toda esa información que nosotros tenemos a través de los documentos nos puede servir en un momento. Por ejemplo, un manual técnico. Entonces, no, nadie me ha querido decir en la base de datos dónde está almacenado. O pues todos son nuevos, no, ni idea, yo no sé de dónde se almacena. Ah, bueno, entonces, pero en el manual técnico seguramente alguien muy juiciosamente, esperemos que sí lo hayan hecho, pues nos detallan qué se está almacenando y dónde. Este de los procesos era el que yo les comentaba, entonces todos los procesos pues los van representando así, aquí van pasando a los diferentes estados hasta que finalmente llega. Este es como ver un modelado de procesos y cómo se comporta algo, por ejemplo, en una venta, que es como lo más, digamos, a nivel de proceso que nosotros podríamos ver, ¿no? Desde que si estoy en un portal online, que tuve que verificar el stock, que si está, que si lo agrego al carrito, que si valide el pago y finalmente contacto para el despacho de ese producto. ¿M? Otros son las entrevistas y cuestionarios, muchachos. Imagínense que nosotros estamos entonces haciendo el sistema de analítica de lo de la deserción escolar y hemos logrado que el señor decano nos dé una entrevista. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo se prepararían? El decano es una persona supremamente ocupada. Les va a decir, les concedo 20 minutos a ustedes que son los analistas allá, el grupo de Blanca y de Carlos. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo deberíamos llegar nosotros a esa entrevista con el decano? ¿Qué se les ocurre si yo le dijera a Carlos y a Blanca, listo, ya el decano nos generó una cita, ¿qué vamos a hacer? Pues a preguntarle lo del sistema.
¿Ustedes qué creen? Yo creería que primero debemos tener como una idea global Ujú, de qué es el negocio, qué es lo que se quiere am, como mejorar, diría yo, y por ahí sí, empezaría pues preguntando. claro, No debemos llegar de ceros sin saber qué voy a preguntar. Debemos tener como ya unas ciertas preguntas y una base marcada para poder empezar a preguntar. exactamente. Eso que dice Blanca es muy importante, porque pues seguramente la persona que nos atienda, que puede ser un nivel medio o alto, un gerente, un jefe de área, esas son personas que viven con la agenda llena toda hora. Y si nos sacan 15 o 20 minutos, a nosotros nos toca ser súper efectivos en el tiempo que vamos a estar con esa persona. Entonces, como Blanca lo decía, primero pues me tengo que empapar con otros usuarios previamente, bueno, qué es lo que dicen, qué es lo que se requiere, ver la documentación y demás, y ya tener como preparada esa entrevista. Concretamente le quiero preguntar esto, esto, esto. Si la persona nos da la autorización, poderla grabar también para luego volver a escuchar y nosotros, esto fue lo que me dijo, esto es lo que quiere el sistema. Pero tenemos que ser efectivos y preparar antes esa entrevista para no llegar como, buenas, sí, y usted que no, para lo del sistema ese de deserción. ¿Y qué es la deserción? Pues no sé, creo que es cuando se van y no vuelven. Entonces no, tenemos que ser como muy efectivos cuando se nos presenta. En general en todo lo que es construcción de software. Esto lo estamos hablando para nuestro sistema de inteligencia de negocios, pero en general para todo lo que sea desarrollo de software. Si nos conceden una entrevista siempre con una persona de la gerencia, tenemos que ser muy efectivos con el tiempo porque pues son personas que pues, nos conceden un espacio a su agenda y tenemos que aprovechar al máximo el conocimiento de ellos. Y muy precisos y concisos porque son los que toman decisiones. Claro. Ujú. Por eso estos sistemas de inteligencia de negocios son para ellos. Entonces, cuando estemos haciendo nosotros los reportes, a ellos toca mostrarles la información muy concisa, muy de gráfica, muy de barras, de torticas, todo eso, porque pues no vamos a llegar con el detalle, porque necesitan ver la información así, de manera clara, concisa para lo que ellos van a hacer. Otra técnica son los workshops o talleres. Entonces, en requerimientos también se pueden hacer, además de la lluvia de ideas que vimos hace un rato, de bueno, ¿qué se les ocurre? Algo más estructurado que son los talleres o workshops. Entonces decimos, por ejemplo, nos vamos a hacer una sesión en la mañana, el día martes de 8 a 12. Entonces vamos a invitar a las personas del área de tal, 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 y aquí puede ser que estén, por ejemplo, en lo del aguacate, supongamos que nosotros tenemos, pues mejor dicho, también unas personas productoras aquí, que también les interesa la información, las personas encargadas de toda la logística de venta y bueno, diferentes áreas. Entonces la idea del workshop es que nosotros pues hagamos diferentes ejercicios para ir como capturando el requerimiento, eh, escribir también, la idea es que el workshop pues nos salga algún documento de requerimientos, en el caso cuando estamos trabajando metodologías ágiles, eh, historias de usuario, o por lo menos un diagrama, o por lo menos un esquema, algo que nos oriente a todos. Entonces la idea del workshop es, además de estar, digamos, discutiendo, debatiendo, qué es lo que requiere nuestro sistema, pues también tener un entregable allí. Una vez un profesor de requerimientos con el que pues, tuve la oportunidad de trabajar, él decía, pues los usuarios con hambre no trabajan. Entonces, tal vez por eso en esta foto tenemos aquí lo del el pancito y el café en la mitad, porque es verdad, cuando nosotros tenemos sesiones de trabajo muy largas, de toda la mañana, pues no vamos a pretender que a las 10 de la mañana la gente esté activa y esté igual de concentrada. Entonces toca generar esas pequeñas pausas para poder ayudar allí a que el taller también pues tenga su fluidez, ¿no? Porque si cansamos al usuario ya en un momento ya pues no nos van a aportar cosas de las que necesitamos. Otra forma de capturar requerimientos es un día en Navidad. Entonces es, por ejemplo, yo voy a mirar
allá con Blanca qué es lo que ella hace en sus análisis, ¿no? Entonces, supongamos que ella trabaja para el señor decano y entonces ella es la persona que le ayuda a analizar la información. Entonces, si yo trabajo con ella y me siento un día, entonces ella me puede decir, no, mire, es que a él le interesa ver estas gráficas, él analiza esta información y demás. Entonces, por eso es un día en Navidad, idealmente, allá con el usuario en su área de organización, no que él venga a mí a contarme, sino yo poder ver qué es lo que él está haciendo. Eso es bien enriquecedor porque pues uno ya cuando ve el usuario en su día a día y en su operación, pues se toma con más claridad como la idea de qué es lo que se requiere. Hay otras técnicas de apoyo para todas estas partes de talleres y demás, entonces hacer mapa mental, mapa conceptual, grabaciones de video y audio, todo esto nos ayuda como a clarificar ideas, porque hay gente que pues hablando puede clarificar la idea, pero otras personas de los usuarios son muy gráficos, entonces a veces se requiere hacer un diagramita, en un tablerito también dibujar, o si estamos proyectando en un PowerPoint, cómo dibujar. Estos son los pasos para, no sé, la venta del producto y demás. Entonces, todas estas técnicas de apoyo que nosotros a veces usamos en nuestros cursos, ya cuando se llevan a toda esta parte de requerimientos son de gran apoyo. Después de capturar los requerimientos, aquí seguramente ya pensamos en requerimientos de negocio, funcionales y no funcionales. Lo siguiente es ver dónde están los datos. Ese dónde están los datos, pues son las fuentes de datos. Y podemos ver que las fuentes de datos pueden estar en bases de datos, en archivos Excel, datos en la nube, inclusive, por ejemplo, si nosotros trabajamos para una entidad como un ministerio, por ejemplo, una secretaría, eh, por ejemplo, en la Secretaría de Educación del distrito, los colegios tienen que reportar alguna información en particular, entonces esos son datos de tercero, pero ellos me envían el listado de algo y yo los consolido. O si yo trabajo para el ministerio, entonces las diferentes secretarías me envían información allí, yo tendría que consolidar. También están, por ejemplo, archivos CSV y demás. Entonces, todas estas fuentes de datos son las que yo tengo que analizar, cómo están en cuanto a calidad, dónde están los datos, en qué formato y demás, para pensar luego cómo las voy a integrar. ¿Listo? Antes de eso, ¿ustedes qué creen, muchachos? ¿O en qué me afecta, por ejemplo, la mala calidad de los datos para el análisis de datos? ¿Qué se les ocurre? Porque hay datos que son buenos, pero hay datos que a veces, por ejemplo, un montón de datos nulos o unas fechas inconsistentes, ¿serán que nos sirven? ¿Ustedes qué creen? No, pues sería muy difícil recopilar la información y tener pues como la información real acerca del negocio, porque no toda la información está guardada o está de pronto en archivos que no sirven. Sí, Sería más complicado. es complicado. Yo, por ejemplo, trabajé una vez tenemos que generar yo trabajaba con una EPS, entonces tenemos que generar allí como eh, los procedimientos médicos, los diagnósticos, eran los diagnósticos de pacientes por rangos de edades y hombres y mujeres para algo que necesitaban analizar allí sobre costos médicos. Pero pues sorpresa que la mayoría de los datos, el sistema permitía colocar el diagnóstico real, entonces el diagnóstico como fuera, fractura, etcétera, y había un diagnóstico que era dolor no especificado. Entonces los digitadores en las diferentes prestadores de salud que tenía aquella EPS, entonces la mayoría colocaban en el afán o no sé, dolor no especificado. Y fue la mayoría de datos los que encontramos así. Entonces, claro, cuando fuimos a mirar, bueno, vamos a mirar para hombres de 30 a 50, ¿qué fue el diagnóstico que más generó, pues no sé, consultas? Dolor no especificado. Y dolor no especificado podía ser cualquier cosa, dolor de cabeza, dolor en el pecho, dolor de estómago. Entonces, pues esa vez teníamos el montón de datos
pero por ese dato erróneo, pues no pudimos avanzar mucho. Entonces son esa calidad de los datos lo que a veces nos afecta nuestros análisis. Hay algo que se llama el mapeo de datos que luego lo vamos a ver en la siguiente etapa. Y es que, por ejemplo, si yo tengo este Excel y aquí yo tengo mi tablita en la base de datos, hay cosas que coinciden cuando yo estoy integrando esas fuentes de datos. Entonces, por ejemplo, el nombre de mi cliente, acá, por ejemplo, se llama Customer Name, pero en realidad tienen la misma información. El email, entonces aquí se llama Business Email y aquí email. Entonces, cuando integramos fuentes de datos, nos toca ver qué datos son coincidentes, por ejemplo, en un Excel versus una tabla, para hacer esto que se llama el mapeo. Es como decir, esta columna corresponde a esta si estamos integrando datos allí. Pero sobre este tema, pues solo para tenerlo presente porque volveremos luego. Bueno, muchachos, esta es como la parte teórica que nos soporta la actividad. Entonces vamos a ver aquí cuál es la actividad que vamos a realizar. Como siempre tenemos una parte individual y una parte colaborativa. La idea en la parte colaborativa es que nosotros pues vayamos investigando unos conceptos que se dejaron en una guía y entre todos vayamos como participando en los foros. Se pueden dividir las preguntas allí o puede todos investigar como ustedes quieran dentro de sus grupos. Si alguno no puede trabajar colaborativamente, porque definitivamente ustedes ven que no se pueden articular con el grupo por diferentes razones, infórmennos en el foro para que los compañeros no se queden esperando, ¿vale? Entonces, a nivel colaborativo, pues vamos a investigar como aspectos teóricos que están estas 5 preguntas para consolidarlo luego en una presentación. Y a nivel individual, entonces vamos a hacer toda la etapa de la estrategia de BI en cuanto a los requerimientos, ¿sí? Análisis de fuentes y mapeo de datos. Entonces, acá nos piden que para el caso de estudio que vamos a ver allí, identifiquemos un requerimiento de negocio. Entonces, pensemos, pues, de acuerdo al caso de estudio, qué será lo que le interesa a esa organización allí. Vamos a describir cuál es el requerimiento y le vamos a asignar un valor de 1 a 100. ¿Esto para qué? Esto es para algo que en requerimiento nosotros llamamos priorización, porque pues a nosotros siempre nos piden muchas cosas, pero todo al tiempo no lo alcanzamos a hacer ni porque tengamos un súper equipo de desarrollo. Entonces siempre damos prioridad, ¿no? Primero hago esto, luego esto. Aquí en inteligencia de negocios pasa igual. Por eso le vamos a dar como un peso para saber cuál sería como el más importante y luego cuál otro. ¿Listo? Vamos a identificar requerimientos funcionales. En nuestro caso, pues, como estamos en un sistema de requerimiento de inteligencia de negocio, nuestros requerimientos funcionales van a hacer referencia a los reportes que debe generar nuestro sistema de BI. Entonces, el sistema debe permitirme generar el reporte que analice ventas por trimestre, por decir algo, ¿no? Porque es lo que esperamos que haga el sistema. Los requerimientos no funcionales, que hace un momento Carlos nos contaba, que son cosas como la usabilidad, el tiempo, la seguridad. Aquí, ¿cuáles nosotros imaginamos que van para nuestro sistema de requerimientos de negocio? Y pues entonces, como ya vimos algunas técnicas, que la entrevista, que el workshop, que el cuestionario, si usted estuviera seleccionando una técnica, ¿cuál o cuáles le gustaría o seleccionaría y por qué? Entonces, no, yo seguramente quisiera hacer una encuesta y lo que haría es, de acuerdo al caso de estudio, implementarla de esta y esta manera. Allí también pues vamos a mirar las fuentes de datos. Entonces, de acuerdo al problema planteado, vamos a ver qué sistemas se nos mencionan. Entonces, vamos a leer el sistema de tal, el sistema de tal. Allí ya sabemos que esas son las fuentes de datos, los sistemas de donde vamos a obtener los insumos. Y en los requerimientos de datos, entonces como habíamos hace un rato dicho, el requerimiento de datos nos permite ya nosotros como muy a nivel técnico ver, venga, ¿y dónde está la información? Pues de acuerdo a los reportes que se nos están solicitando, porque ya vamos a mirar cuáles reportes son, qué campos son los que yo me imagino debe tener, ¿no? Entonces, si me están diciendo, por ejemplo, ventas por ciudad, seguramente necesito la cantidad de unidades vendidas, la ciudad, la fecha, etcétera.
Y todas estas tablitas que tenemos acá, pues las vamos a cuadrar en un documento bien chévere con portada, introducción, las tablitas que nos dijeron, conclusiones y referencias. Entonces no se les olvide, muchachos, que dos anexos van acá, el anexo con el cual vamos a trabajar acá. Entonces, aquí en el anexo ustedes pueden ver que para nosotros es un problema asociado a ventas, pero de una cadena de tiendas de ropa. Por acá nos están diciendo con qué sistemas cuentan ellos para lo de las fuentes, cuál es el desafío que vamos a integrar información, porque resulta que pues la información en diferentes fuentes de datos, acá concretamente en estas dos, y aquí nos están diciendo qué reportes son los que les gustaría desde el punto de vista del sistema de inteligencia de negocios generar. Entonces aquí ya nos mencionan los reportes. Con esto nos imaginamos más o menos eh, qué datos requeriría yo para generar el reporte en el caso de toda la parte de los requerimientos de datos. ¿Listo? Entonces, pues esto es para facilitar, ¿no? El comportamiento del inventario, entre otras cosas. Entonces, con este caso de estudio, pues la idea es diligenciar todo lo que tenemos acá en cuanto a requerimientos. En esta etapa, pues solamente vamos a estar trabajando los requerimientos porque la idea es hacer el ejercicio de entender nosotros, bueno, de acuerdo a un problema planteado, qué requerimientos son, qué se requeriría de la aplicación, qué cosas no funcionales, cuál sería como el aporte para el negocio y cuáles son las fuentes de datos. Y ahí sí luego uno entra a un ejercicio de diseño. Pero pues lo primero y lo más importante es analizar. ¿Listo, muchachos? Bueno, no sé si ahí tienen alguna duda, comentario, sugerencia. Sí, cuéntame, Blanca. Mi pregunta es, lo primero que se tiene que hacer es, ¿las tablas estas se aportan en el grupo o primero formamos el grupo? Porque, pues, por ejemplo, en mi caso, creo que nadie ha comentado nada, yo tampoco. Ya he adelantado algo de una de Ah, las bueno, listo. tablas, pero pues no sé si de pronto primero se registra en el grupo, Sí, bueno, en el foro. estas tablitas las vamos a hacer, digamos, a nivel individual, ¿listo? Lo que son los requerimientos y demás. Como tú ya vienes adelantando cositas, pues chévere porque estás adelantando la parte individual. En la parte colaborativa, entonces en el foro lo que vamos a hacer es como socializar estos Ah, interrogantes, ok. ¿listo? Pero ya sí a nivel de, digamos, de foro, también quieren enviar un avance. Profe, llevo esto, ¿cómo le parece? O lo quieren enviar por Teams o me quieren enviar por mensajería interna. Si ustedes quieren, pues no hay ningún problema, también revisamos, ¿vale? Pero digamos, la Perfecto. idea sí sería como tú dices, al menos en el foro vamos participando para ver si cuento con compañeros del grupo colaborativo que me van a ayudar hoy, porque si no, pues también no nos vamos a quedar hasta última hora. Se viene la fecha y nadie participó, pues nada, listo. Listo. La idea es organizarnos así. Perfecto, Bueno, listo. Listo, listo. listo, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Vale, Blanca, solo una cosa más, ya como para concluir, y es una reflexión, lo que les dije al principio. Fíjense que en esta primera etapa de análisis, de todas maneras requiere siempre un proceso por parte nuestra de abstracción, como decíamos nosotros para allá en algún momento cuando vimos programación, sobre todo avanzada, ¿no? Que uno decía la abstracción de la realidad. En general, la construcción de software es así. Entonces, qué importante potenciar para nosotros la labor de análisis, porque yo incluso, como les digo, yo veo que el código cada vez se automatiza más, pero en esta parte de análisis es donde más fallan los sistemas, porque pues no siempre se realiza de manera juiciosa, no siempre los usuarios pues nos cuentan todo, por eso siempre toca luego hacer una iteración más pequeña en cuanto al ciclo de vida de desarrollo de software para incluir lo que faltó y demás. Pero pues es como esa invitación a que nosotros nos potenciemos como analistas, inclusive nos apoyemos en las diferentes herramientas para nuestra labor, pero pues la labor de análisis siempre seguirá siendo
muy importante porque somos nosotros quienes interactuamos con los usuarios, conocemos las realidades, el negocio, y el ser un buen analista pues nos ayudará a que también tengamos un muy buen sistema, sea inteligencia de negocios o el desarrollo de software en el que estemos trabajando, pues lo realicemos muy bien. Pero sobre todo algo para ser un muy buen analista es saber escuchar a los usuarios, porque pues nosotros a veces, nosotros no, digamos algunos ingenieros, lo he visto sobre todo en el campo de la ingeniería, entonces quieren facilitar el desarrollo, ay, entonces quieren hacer el software como les queda más fácil a ellos, pero no necesariamente le dieron solución a, digamos, a las necesidades del usuario. Entonces, para ser buen analista, cosas chéveres como dijo Blanca, primero yo me empapo del negocio para entender qué es, y nosotros, pues a medida que vamos pasando de diferentes proyectos de desarrollo, vamos aprendiendo de muchos negocios y eso es muy chévere. Entonces aprendo de educación, de salud, de seguros, etcétera. Y lo segundo, pues también tratar como de empatizar con el usuario y tratar de entender en realidad y saber escuchar cuál es su necesidad y desde ahí pues ya todo viene, todo nuestro aporte desde el desarrollo de software. Bueno, muchachos, entonces muchas gracias por su participación. En un Porque esto rato es un les crimen de lesa comparto. humanidad. Bueno, Profe, qué sí, pena, tengo otra duda. Usted nos indica que el trabajo colaborativo, que es la respuesta a los interrogantes que debemos pues abordar todos, colocar en el foro y en un documento, estoy mirando acá, en un archivo pues sí, se hace como se hace sí, como las respuestas a cada pregunta, sí. Entonces, digamos, ¿cierto? son nosotros tres, digamos que estamos en un grupo colaborativo. Entonces, puede ser que Carlos diga, no, voy a crear un Genially, un Canva y no nos complicamos y hacemos una presentación online que es más fácil y todos tenemos acceso. O, Exacto, o la podemos crear inclusive en el Drive, en nuestro mismo PowerPoint, etcétera. Y nos perfecto. podemos dividir. Entonces, por ejemplo, Blanca dice, Cada no, yo uno que voy a haga uno. trabajar. Ujú. Pregunta uno, me voy a hablar sobre el Ok, requerimiento, de qué es un requerimiento, y perfecto. Carlos puede decir, listo, yo trabajo sobre la 2 y yo digo, bueno, compañeros, va a trabajar requerimiento funcional. Es una manera óptima de dividirnos el trabajo, pero hay grupos donde a todo el mundo le gusta investigar todo, pero la idea es que construyamos al final esa presentación, ¿listo? Claro. Y Sí, el link de esta presentación se anexa pues en el trabajo que sí, cada uno vamos a entregar. exactamente, sí. Ok, Entonces ahí, esa es la perfecto. idea. Perfecto, listo. Gracias. Listo, Blanca, muchas Bueno, muy gracias. amable. Gracias. Bueno, no sé si hay más duditas y si no, pues entonces, pues creo que no. Muchachos, muchas gracias por su participación y una En feliz. el van Ay, surgiendo las dudas, profe, no, ahí me pueden aquí en el escribir por transcurso. el o por el Teams. Sí, Listo. gracias, profe. Bueno, Profe, muchas muchas gracias. gracias. Bueno, que esté muy bien, muchachos. Chao, Bueno, que chao. esté Feliz bien. noche. Chao. Feliz noche. Igual, hasta luego. Yes, Hasta hasta luego. luego.